Bueno, muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas a nuestra sesión. Damos inicio hoy a un nuevo encuentro dentro de lo que es el inicio a nuestra guía número 3, donde vamos a empezar una temática muy interesante que nos va a acompañar durante esta parte de la fase de planeación. Teniendo como base nuestros encuentros y todo lo que tenemos programado, ya que se dio inicio a la grabación de la sesión, vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, entonces, atendiendo a nuestros acuerdos de formación, vamos a dar inicio a nuestra sesión, pensada para dar, como le comentaba hace un momento, el start o el inicio a nuestra guía número 3. Vamos a trabajar bajo el objetivo de planificar todas las acciones comunicativas de una compañía para reforzar el plan social de media marketing a través de actividades que enfaticen la comunicación, el plan de acción para la interacción con los clientes. Básicamente, bajo ese objetivo estaremos trabajando en la noche de hoy con una agenda que está enmarcada en los siguientes puntos. Primero hay un punto que llama mucho la atención, que es saber cuánto se puede y cuánto puede un nuevo profesional del área cobrar. Segundo, en realidad vamos a entrar a mirar cuáles son las temáticas de la guía número 3, las actividades que vamos a desarrollar, la fecha de inicio y fecha de fin de la misma. Así, cuando ya entremos dentro de la temática de hoy, que es el Key Visual, sus características, aspectos a tener en cuenta y la actividad y evidencia a entregar. La evidencia número 1, actividad 1 de nuestra guía 3, el Key Visual. Ya entonces, para hacer un contexto de todo lo que vamos a ver en esta nueva guía, vamos a empezar a trabajar con una guía 3 dentro de la competencia técnica, donde vamos a trabajar en realidad dos competencias técnicas. La primera que va a ser elaborar piezas gráficas de acuerdo con los requerimientos del cliente y principios de diseño, enmarcada en el código 29.130.1077. Y la segunda competencia técnica que vamos a trabajar bajo el código 26.010.1053, definir el plan de comunicación interna de acuerdo con la cultura y estrategia corporativa. Esta guía da inicio el día 23 de octubre, es decir, el día de ayer lunes, y va a extenderse hasta el día 10 de diciembre, donde finalizamos este año lectivo y nuestra guía número 3 de aprendizaje. Acá quiero hacer una salvedad y es que a este 10 de diciembre se acaba mi contrato. Por ende, las entregas y las calificaciones finales se darán ese día, pero las entregas se harán un poquito antes, mínimo un día antes, máximo un día antes, para que yo pueda tener como esa relación de personas que pasaron y que yo pueda calificar. Dentro de esta misma guía vamos a tener una competencia clave que es la de inglés, que está marcada en la parte de interactuar en la lengua inglesa de forma oral y escrita. Entonces, bajo esta estructura vamos a trabajar el día de ayer hasta el fin de nuestro periodo lectivo 2023, que es el 10 de diciembre del presente. Dentro de esta misma, entonces, vamos a iniciar con la parte de establecer el concepto creativo de la campaña teniendo en cuenta el brief, en donde vamos a hablar de un resultado de aprendizaje que es el de Key Visual, creación de prototipo de pieza publicitaria. Está marcado en la actividad 1, evidencia 1, que se llama Key Visual, creación del prototipo de la pieza publicitaria,
que tiene como fecha de inicio y de fin, fecha máxima de entrega, fecha de inicio 23 de octubre, es decir, desde el día de ayer, hasta el 5 de noviembre del 2023. Esa sería nuestra primera actividad a trabajar. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra temática, esta temática que está enmarcada dentro de cuánto cobrar y cómo cobrar, cuál es el tarifario de un nuevo profesional en el área y cómo lo puede proyectar. Resulta que cuando nosotros hablamos de la posibilidad de empezar a cobrar y de trabajar en lo que estamos aprendiendo, debemos tener en cuenta muchas características que son importantes dentro del diseño gráfico. Cuando nosotros hablamos de trabajar y de cobrar por el trabajo que hacemos, fuera de disfrutárnoslo, debemos tener en cuenta que cuando apenas estamos comenzando, cuando apenas estamos empezando a ser o un diseñador independiente, para poder empezar a cobrar por proyectos o por acciones que nosotros hagamos dentro de lo que es esta área, debemos tener en cuenta muchas como partecitas que nos van a ayudar a saber cuánto cobrar. Lo primero son esos costos operativos. ¿Cuáles son los costos operativos? Además de lo que nosotros cobramos por la mano de obra, es decir, por lo que nosotros hacemos y por el tiempo que invertimos para hacer un diseño, es importante tener en cuenta todos los insumos que nosotros necesitamos para el desarrollo del mismo. ¿Cómo qué? Energía, obviamente necesitamos luz para poder que funcione nuestro computador, internet, los software, digamos si de pronto hay impresiones para pruebas, bocetos, reuniones con el cliente, desplazamientos para ir a esas reuniones, transporte, todo lo que nosotros necesitamos son esos insumos necesarios para el desarrollo y eso es lo que nosotros llamamos como costos operativos. Adicional a estos costos, hay algo que es muy importante en esta área y es la urgencia. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos del área gráfica, estamos hablando de que todos los proyectos y todo lo que nos piden es para allá. Desafortunadamente, generalmente es así. Entonces, este es un aspecto importantísimo y es saber con cuánto tiempo contamos para el desarrollo de la actividad o de la acción de diseño, así como cuánto tiempo tiene el cliente para el desarrollo del mismo. Cuando es más urgente, debemos trabajar más rápido y debemos incluir, obviamente, más horas, más disposición de tiempo y eso hace que sea un poco más costoso el servicio. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es la experiencia. ¿Cuál es esa experiencia que nosotros tenemos para poder cobrar? Cuando nosotros hablamos de la experiencia, entonces estamos diciendo de cuántos proyectos hemos terminado, cuántos proyectos ya tenemos al aire, cuáles son esas repeticiones y cuál es esa cantidad de minimización de errores que podemos tener y que podemos cobrar. Lo siguiente es la complejidad del trabajo. Cuando nosotros tenemos un desarrollo gráfico o una parte gráfica, debemos tener en cuenta que adicional a la complejidad del trabajo debemos tener una buena investigación y la seguridad de tener un briefing que el cliente nos va a dar. Desde aquí empezamos a ver si nos toca crear ese brief o ese briefing, obviamente vamos a tener que cobrar un poco más. De aquí en adelante, entonces ya empezamos a pensar en qué va a ser eso que nosotros vamos a entregar. Número de opciones y cómo vamos a entregar es algo supremamente importante dejar en claro en el momento de iniciar cualquier contrato. Y al hacer esto, pues tenemos también la seguridad de que estamos cobrando adecuadamente. En esta área, como en otras, supongo, pero en esta área tenemos unos tarifarios que nos permiten, con mínimo un año de experiencia, empezar a cobrar esto que dice acá. Estos tarifarios que son actualizados al 2023 y que hay unos al 2022, que aún están vigentes y que son la base para que ustedes empiecen a cobrar dentro de la industria como profesionales. Para ello les voy a presentar dos tarifarios. Uno es Trabajo CI de RP Latam, que es una de las plataformas del área más importantes y que nos van a permitir establecer como muchos parámetros, además de ofrecer
oportunidades laborales. Esto no me pegó. Espérenme porque no me pegó el enlace. Para ponerlo aquí, ahora sí. En el chat de la reunión se los estoy copiando. Igual ya se los voy a mostrar. Son 2 páginas que recomiendo y que son las que mandan la parada en la parte de cuánto cobrar. Y les voy a compartir también un documento que es de construcción, por favor, no lo vayan a dañar porque es de construcción nacional, en la cual tenemos un tarifario un poco ya llevado al Excel y que tiene alimentación entre todas las personas. También hay la posibilidad de conocer cuáles son esos parámetros o eso que nos piden desde Industria y Comercio para poder registrar nuestras marcas, nuestros logos y demás dentro de lo que es la creación de trabajos. Entonces, en este momento les voy a mostrar las páginas para que las conozcamos, para que veamos cómo a través de ellas nos podemos orientar en el costo de lo que nosotros podemos cobrar. Miren, aquí podemos ver creación de marca, publicidad exterior, POP, merchandising, impresos a 2 tintas, prensa y revista, comunicación interna, radio, fotografía y video, edición y animación, web, eventos, creatividad y redacción, marketing, ilustración, marketing digital y otros que podemos empezar a cobrar. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y aquí entonces también les compartí la tarifa de diseñadores colombianos, está el 2022, pero aún está vigente y los precios están muy similares a los de LATAM 2023. Este era el Excel que les estaba contando y que ha sido construido entre muchos profesionales del área y que les ayuda muchísimo a tener en cuenta muchas características y sugerencias dentro de lo que se puede cobrar en diferentes áreas. Y lo otro que les compartí es la solicitud de costos y de marcas, de registro de marcas, de creación de marca, para que sea única en propia del emprendimiento que nosotros tengamos. Todo esto hace parte de ese cuánto cobrar, cuánto debemos establecer como base para el desarrollo de lo que nosotros generamos. ¿Qué debemos considerar cuando pensamos en cobrar y en generar un trabajo? Lo primero es basarnos en una cotización. Una cotización que siempre nos va a llevar hacia saber en realidad cuáles son esas acciones a tener en cuenta dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar. Para ello les comparto un video de YouTube. No los vamos a ver en este momento, ya que se nos haría muy largo, pero sí se los comparto para que ustedes lo puedan tener. ¿Cómo calculamos el precio por hora? Esto también es importante porque a veces nosotros decimos, bueno, cobramos 8 horas de trabajo, pero ¿cuánto debemos cobrar por cada una de las horas? Otra cosa que debemos tener en cuenta es cuáles son esos presupuestos con los cuales cuenta el cliente y contamos nosotros como diseñadores y cuánto es el dinero o el precio en realidad que se va a cobrar por diseño y por aspecto creativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación de cada una de estas consideraciones, estamos hablando de, primero, saber qué nos están pidiendo y cuánto vamos a cobrar y qué vamos a entregar. Segundo, cuánto podemos cobrar por hora. Esto es importante para determinar en realidad si estamos bien o mal dentro del tarifario. Tercero, ¿qué presupuesto es perfecto para el cliente teniendo en cuenta en realidad lo que necesita y lo que se puede proyectar y lo que cuenta la empresa? Y por último, ¿cuánto o qué precio el diseño debe tener para cobrarlo adecuadamente sin irse al exceso, pero tampoco bajando la calidad de los demás dentro del área? Entonces, cuando nosotros hablamos de cobrar, estamos hablando de todas estas
consideraciones. Esto es como un puntito adicional a lo que vamos a empezar a trabajar y a la parte ya visual que nosotros podemos desarrollar desde las marcas. Ya sabemos cómo hacer una marca, cómo hacer un manual de identidad y esto es la complementación y el cierre perfecto para esa partecita. Y una buena apertura para el nuevo tema de esta guía que es el Key Visual. El Key Visual es simplemente una hoja de ruta visual que nos va a ayudar a establecer estructuras genéricas que se van a cumplir en una campaña. Todo lo que nosotros propongamos en esa hoja de ruta visual o en ese instructivo es lo que nos va a ayudar a establecer cuáles son los elementos que nos van a permitir que haya unidad de campaña, que se identifique nuestra marca visualmente de una manera específica, que haya construcción de identidad visual de marca y que se genere como un instructivo o unos parámetros para que todas las personas que hagan parte de las campañas sepan cómo comportarse frente a lo que deben desarrollar. Antes de continuar con lo que es el Key Visual, quisiera hacer la pregunta. ¿Tenemos dudas e inquietudes de la parte de cobro antes de continuar? Instructora, esos links, ¿dónde los va a compartir? Los compartí en el chat. ¿No los tienes ahí, Mario? Porfa, revisa. Yo creo que veamos. Ah, ¿No, sí, vale, vale. ¿sí los visualizas? Uy, son muchos. Son todos esos. Son todos esos. Los primeros, los que no tienen imagen, son los que... ay, yo no había visto... Bueno, acabé de abrir el WhatsApp y veo que estaban pidiendo gracias por compartir el enlace. Voy a compartírselos acá. Enlaces tarifarios son los específicos que les voy a compartir acá. Y los otros son también de cotización. Todo está dado al mismo tema. Me gustaría muchísimo que los tengan por ahí guardaditos porque en el momento de cobrar les puede ayudar bastante. Y adicional, los videos que les compartí, que ya también se los voy a... Uy, perdón, ¿qué pasó aquí? Porque esto me quedó rarísimo. Uy, no, ya, es que lo que hice fue copiar todo el chat y no, eso no. Todo el chat no, porque si no ustedes se me enloquecen. Listo, ahora sí. Y los videos de el sistema de los pasos para generar cotizaciones. Ay, no, pero ¿por qué se me fue todo? Espérenme, chiquillos, porque es que aquí me hice 8. Ya, ahora sí. Del afán no queda sino el cansancio, dicen por ahí, y es así. Entonces ya estoy compartiéndolo en la 69, ya lo voy a replicar en la 70. Denme un segundo para que todos tengamos la información a mano y podamos saber la parte primordial de lo que es saber cobrar, la importancia que es saber cobrar. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto haya alguna otra duda o pregunta mientras voy compartiendo en el otro grupo. Listo, perfecto. Entonces, ok, ya. Ya están en los dos grupos de WhatsApp. Bueno, entonces dando continuidad a nuestra temática de hoy y lo que vamos a iniciar nuestra actividad y tema número 1 de la guía número 3 que damos inicio desde el día 23 de octubre es el Key Visual. Cuando nosotros hablamos del Key Visual estamos hablando que es un diseño base que nos va a servir como guía o referencia visual para una campaña específica. ¿Que hay un Key Visual por cada campaña? Sí, porque los objetivos son independientes, son únicos y son especiales, así como el mensaje que nosotros queremos proyectar. El objetivo de un Key Visual
básicamente es mantener la uniformidad de marca y obviamente de la estrategia creativa de la campaña que estamos proponiendo. Y adicional, nos va a ayudar a fortalecer, y este es un plus que debemos siempre tener en cuenta, a fortalecer la identidad de marca a través de acciones visuales que van a llegar al público identificando elementos como color, como formas, como tipografías, que nos van a permitir establecer ese diseño base. ¿Qué elementos de composición debe tener un key o se asocian a un key visual? Cuando nosotros hablamos de los elementos que tiene de composición este diseño base, estamos hablando de que tiene asociación cromática, formal y visual. Cuando nosotros hablamos de la asociación cromática, estamos hablando de esa posibilidad de incluir el color de una manera tangible y visual que nos va a permitir establecer esa estrategia de comunicación. Cuando nosotros hablamos de esos aspectos cromáticos o de color, deben estar asociados no solamente a la marca como tal, sino también a la identificación de la misma y a la comunicación del objetivo que nosotros tenemos para comunicar la campaña de manera adecuada a nuestro grupo objetivo ya establecido. Recordemos que cuando hablamos de la asociación cromática tenemos un ejemplo como el de Coca-Cola. Si tú hablas de rojo y blanco, estamos asociándolo a Coca-Cola. Si tenemos verde y blanco, lo podemos asociar a Starbucks. O de pronto el azul a Facebook. Todos los colores que nosotros empezamos a posicionar nos va a ayudar a identificar marcas y a identificar contenidos y mensajes. La asociación formal, cuando ya hablamos de lo que nosotros estamos expresando, hagamos el siguiente ejercicio. A ver, chicos, cierren los ojitos un momentico. Imagínense un prado verde con un cielo maravilloso azul, sin una gota de lluvia, con nubes que parecen algodón. Ahora pensando en ese paisaje tan hermoso que tenemos en nuestra mente, vamos a colocar una vaquita que está comiendo pasto en ese entorno tan lindo que nosotros estamos diseñando. Eso que acabamos de hacer es una escena que podemos asociar a muchísimas marcas de leche. Podemos asociarla a Colanta, por ejemplo, que es una de las marcas más conocidas en Colombia. Alquería puede ser otra. Y de esa manera estamos hablando que si nosotros le damos, para que lo asociemos más a Alquería, un tono rojo de la marca a alguna característica, digamos la vaca tiene manchas, no es negra con blanco, sino roja con blanco, para poder asociarlo aún más a la marca que nosotros estamos trabajando. Esa identificación que nosotros estamos haciendo a través de las formas y de los colores es lo que nosotros trabajamos como parámetros visuales de campaña que nos van a ayudar a asociar la marca con el contenido, y eso sería la asociación formal. Transmitir de una manera sintética y definida nuestra marca al concepto cerebral. Y la asociación visual, que es la última que vamos a tener, es cuando tenemos las formas, las tipografías, los elementos gráficos que nos ayudan al ver todo en conjunto, la asociación directa entre lo que estamos viendo, la marca y el mensaje. Entonces, todo lo que nosotros estamos usando, desde el color, las formas y la asociación de formas, tipografías y demás elementos visuales, nos van a ayudar a hacer un key ideal. ¿Por qué? Porque al componerlo
Teniendo en cuenta estas tres asociaciones, vamos a poder definir elementos básicos que se van a reproducir y que van a llegar adecuadamente a nuestro cliente según lo que nosotros hemos venido estableciendo. Aquí estamos viendo un ejemplo de un key visual. Estamos viendo dos anuncios o dos afiches que muestran el mismo estilo gráfico y cómo interactúan entre una pieza horizontal y una vertical. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos asociación visual cuando hablamos de la diagramación, de las tipografías que se usan, de los estilos, de cómo están utilizando las letras y las están un poco como mordiendo, entre comillas, y los estilos geométricos. También tenemos un tratamiento especial y único de las fotografías, llevándolas a blanco y negro y con un granujiento o un tratamiento visual especial que se replica en las dos. Igualmente tenemos cortes que nos hablan de cómo estamos poniendo las imágenes en el diseño. Tenemos una paleta de color única que se repite entre las piezas y que nos va a permitir aumentar y mejorar nuestra campaña visual. Esta marca y esta campaña es una marca de Nike, si mal no me acuerdo, que está dada a los personajes, no, de ESPN, perdónenme, a los personajes, a esas personas importantes del deporte que son emblemáticas y que nos sirven de símbolos identificatorios de lo que nosotros vamos a generar como piezas de campaña. Eso básicamente es el entender cómo nosotros podemos proyectar bajo una pieza o una pieza para cada uno de los formatos, pues aquí estamos hablando de uno horizontal y uno vertical, para tener todas esas características que se van a replicar en todas las piezas visuales, multimedia, digitales, impresas que nosotros vayamos a trabajar dentro de nuestra campaña publicitaria. Vamos a ver otro ejemplo en donde Burger King, con su eterno contrincante McDonald's, hace uso del elemento emblemático de McDonald's para decir que no es tan bueno como parece. Entonces aquí tenemos un estilo gráfico viejo, vintage, fotos vintage. ¿Interactúan con colores pálidos? Sí, dime. Ok. Interactúa con colores pálidos y la característica del payaso. Y de el estilo fotográfico en el cual el niño está llorando, asustado porque lo tiene un payaso. Y otra cosa que aquí hace única la marca, y en este caso la campaña, es el layout de la marca. ¿Por qué? Siempre está en la misma manera, sea en el idioma que sea en el país que sea, tiene en la parte inferior en blanco el Burger King, la marca, el isólogo, y adicional dice, los cumpleaños deberían ser felices. Eso nos va a marcar una característica adicional que se va a repetir en todas las piezas de esa campaña. Si se dan cuenta, entonces, esto también es un key visual de una campaña específica que está haciendo Burger King. El siguiente ejemplo es una marca DTF en donde muestran el mismo estilo de disposición gráfica, de colorido, de utilización de imágenes, de tipografías, de tratamiento de la foto y también cierra con un layout de marca específico y unos colores de campaña. Puede que no sean los colores de la marca, pero son los colores de la campaña. Estos ejemplos nos muestran cómo haciendo una analogía entre lo que nosotros queremos comunicar en una campaña y cómo lo queremos mostrar, establecemos un key visual o un diseño base que nos va a dar los parámetros para todas las piezas que compongan esa campaña publicitaria.
¿Dudas, preguntas hasta este punto? Ok. ¿Qué características? Dime, Mario. Entonces no me queda muy claro si el key visual es lo que uno, digamos, publica en las redes sociales o, o digamos, si yo pensaría que es eso, entonces me gustaría que me lo aclararas, por No, Mario. El Key Visual es una pieza madre. Es una pieza, no es la que vamos a publicar. Pues puede que sí la publiquemos, pero el Key Visual es esa pieza que nos va a decir, mire, yo quiero que mi campaña, todas las piezas de mi campaña tengan este mismo manejo de color, que tenga este mismo manejo fotográfico, que se utilicen estas fuentes tipográficas y esta paleta de color en mi campaña, que obviamente vaya acorde a la marca. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un plan de campaña para Navidad, que es lo que está más cercano en este momento, entonces voy a tener imágenes que recuerden las Navidades anteriores. Vamos a tener unos colores rojos, verdes y blancos acompañados de la paleta básica de mi marca. Eso es un key visual. Un key visual es la pieza madre que me va a decir, listo, este es el key visual que es, digamos, un afiche que yo acabo de diseñar y que va a ser, por ejemplo, el de este que está acá. Este es mi key visual. Yo se lo voy a dar a mis personas de diseño y les voy a decir, me van a hacer 3 piezas, una para Facebook, una para Instagram y un afiche que vamos a pegar en todas las tiendas del barrio. ¿Qué debe hacer ese diseñador? Coger los parámetros del key visual y proyectar en cada una de las piezas las mismas características, las mismas tipografías, la misma forma del color que nosotros estamos proponiendo, el mismo tratamiento de fotos, la misma manera de colocar el layout de marca o la parte donde está la marca y el cierre, y todas las características que nosotros queramos colocarle a ese key visual. Ese key visual se convierte en una pieza única, en una pieza base, que de ahí van a salir todas las demás con características de color, de fuentes, de imágenes, de tratamiento, de fotografía, de todo lo que nosotros queramos generar. ¿Ya es un poco más claro? ¿Podrías mostrar esta de Burger King? Fue un ejemplo, ¿no? Sí. Porque, o no, no. Ese sigue, los dos son key visual. Sí, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos generar un key visual, digamos, uno para cada país, uno para una pieza horizontal y uno para una pieza vertical, como sucede acá. O podemos generar una sola pieza. Yo aquí les coloqué de a 2 ejemplos y aquí hay 4 ejemplos Mm. porque se toma uno y esa es la base para todos. O se hacen 2 avisos y esa es la base para todo lo que nosotros vayamos a desarrollar. Pero es lo que nosotros determinemos como key visual. Si yo quiero tomar esa imagen y publicarla, obviamente que lo puedo hacer, pero debemos ser claros en determinar que el key visual es el que va a dar la base para el resto de los anuncios. Para los mensajes, me imagino. Sí. Para cualquier medio de comunicación, si yo voy a hacer, por ejemplo, un comercial, voy a manejar esos colores, voy a manejar este estilo de personajes, voy a hacer escenarios de colores base como lo estamos viendo en este estilo gráfico y de esa manera lo voy a hacer. Si yo voy a hacer un rompetráfico, pues igual voy a utilizar la misma forma de poder utilizar este tipo de imágenes, los colores, las fuentes. Siempre vamos a tomar los elementos para que parezcan todos de la misma familia, del mismo apellido, para que se parezcan entre sí. Entiendo, entiendo. Y crean, obviamente, esa identidad de marca. ¿Tienes de pronto
unos ejemplos para ver el contraste entre el key visual y la pieza como tal. No. A ver. Sí, sí tengo. Pues es el ejercicio que íbamos a hacer la próxima sesión, pero entonces hagámoslo de una vez para que ustedes tengan claro qué es lo que yo les estoy diciendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, permítanme un segundo, voy a ir a buscar la página de donde saqué los ejemplos. Espérenme un momentito, porfis, que lo tenía por acá, por acá, por acá, por acá, acá está. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio para poder identificar qué es un key visual. Bueno, voy a dejar de compartir un momento la presentación. Voy a abrir aquí una paginita de internet para mostrarles acá. Listo. Vamos a compartir. Estamos viendo una página de Behance que es el perfil de Javier Esclusa Trías, en donde se habla de una campaña que él generó, que él creó, para una marca que se llama Matoke Experience. Este es el key visual utilizado para la campaña. Este es el afiche. Si ustedes se dan cuenta, es un animalito, tiene unas franjas, una manera de color, una paleta de color, una disposición de la marca como tal. Y aquí vamos a leer qué es lo que él está expresando en ese key visual. Los carteles encargados para la agencia de viaje Matoke Experience, el dueño se llama Jaun Sagné, un naturista de renombre mundial y propietario de esta marca. Creó un nuevo concepto de viaje a partir de las experiencias y el entusiasmo de todo tipo de animales, desde aves hasta reptiles. La colección de carteles se crea con base en la letra M de Matoke y una imagen de los animales. Aquí muestra las características especiales que tienen y la M se desbarata en estas formas que se colocan indistintamente para darle como el diseño y el cuerpo a nuestra, a nuestra campaña. ¿Cuáles piezas se desarrollaron? Entonces, aquí está el afiche ya como key visual publicado y utilizado también para ponerlo en visualización de nuestros clientes, así sea el key visual. ¿Qué otros afiches o marcas se crearon? Entonces se creó esta del ratoncito, espérense, yo le bajo un poquito al zoom. Visualización alejar, para que lo vean mejor. Entonces se creó, miren, con base en el key visual creamos con diferentes animales y lo que se muestra acá es latitud, longitud, es decir, en donde está ubicado el sitio originario de donde está este animal, que es un posible lugar a donde yo pueda ir a comprar mi viaje y crear una nueva experiencia en esta agencia de viajes. Aquí está el afiche, aquí está otro creado bajo el mismo concepto. Si ustedes se dan cuenta, se utilizan los mismos colores, las mismas formas, la misma manera de colocar los animales, el mismo tratamiento de lo que son, en donde está sujeto el animal. Miren, aquí hay otro diferente de cómo ha sido creado y esta campaña se hizo con base en esa estructura y eso que nosotros estamos estableciendo. ¿Cómo se presenta ese key visual o cuál es ese key visual que se hace de esa campaña? Entonces, permítanme, vamos a mirarlo. Este key visual está dado de la siguiente manera. Primero, establecer cuál es el uso de las formas.
La M, así como nos la muestran acá, creada y compuesta por bloques de formas, se desbaratan y se descomponen para generar una composición dentro de nuestro afiche. Entonces nos dice que la colección de carteles se crea con base en la M de Matoke. La letra M está compuesta por bloques básicos de forma que permiten, al descomponerla, usar elementos dentro de la composición. Siempre se debe usar el mismo número de formas, pues cambiar la disposición y los cruces de las mismas, pero siempre deben dar la idea de componer una M. El siguiente elemento del key visual es las imágenes. El uso de las imágenes exóticas, de los animales exóticos y o que se encuentran en diferentes ubicaciones. Estos deben usarse en el color original del animal con un tratamiento de textra tipo litográfica. Esta siempre apoyado en un soporte natural, rama, piedra u otro elemento. Este debe tener un tratamiento de imagen litográfica sin relleno, solo contornos en tonos grisáceos, o sea, las ramitas. Miren. Se debe colocar sobre el soporte de las formas que componen la M. El siguiente elemento de este key visual son las fuentes. Se utilizan fuentes de la marca, otras fuentes para exponer solamente la ubicación geográfica del lugar original del animal. Latitud, longitud en tal fuente, fuente Avenir Ness condensada regular. Y las fuentes de la marca son fuente World Sans Black, Experience está en fuente World Sans regular y con un tracking necesario para el ancho de la marca. Y por último, dentro de este key visual nos muestra la paleta de color. Nos dice que el uso de los colores. Se marcan las siguientes paletas de color a usar: fondo único, colores de la M y fuentes. Fuentes y fondos negro. Forma de la M en los colores de los cuadritos, que es este como beige, blanco, amarillo, un naranja rojizo y un verde. Esto es el key visual de esa campaña que yo les acabo de mostrar. ¿Qué es un key visual? Es a través de una pieza única mostrar cuál es el uso de las formas, el uso de las imágenes, el uso de las fuentes y el uso de los colores de esa campaña publicitaria. Así les queda un poco más claro de qué es un key visual y cómo se hace. Sí, señora, ya Ahora quedó mucho sí, más claro. Muchas gracias. vale, con muchísimo gusto. Ya con esto nos queda fácil de saber que lo que nosotros tenemos que entregar es esto, un documento en el cual vamos con una imagen o con un diseño base, con ese key visual, decir cuál va a ser el uso de las formas, el uso de las imágenes, el uso de las fuentes y el uso de los colores de nuestra campaña. ¿Listo? Ese es básicamente un key visual. Volvemos y perdónenme un segundo, voy a ir a traer un poquito de agua. Perdónenme un segundo. Bueno, entonces ya de vuelta, vamos a dar continuidad a esa parte que nosotros debemos tener en cuenta para la generación del key visual. Características. ¿Qué características debe tener un key visual? Key visual debe ser capaz por sí mismo de contar una historia y de contar ese objetivo que nosotros tenemos de nuestra campaña. Debe ser fácil de entender, obviamente, no solamente para el cliente, sino para las personas que van a hacer cada una de las piezas de la campaña. Debe ser fácil de entender para que el proceso sea un poco más amigable. Todos los elementos que hagan parte de ese key visual se deben descomponer o se deben describir.
de manera directa o indirecta a la personalidad de la marca, al objetivo de la campaña. Es único y tiene elementos diferenciadores. Obviamente nunca vamos a ir en contra de nuestra marca, de nuestra identidad corporativa, pero sí podemos hacer cambios y colocar colores de elementos adicionales que nos pueden ayudar a crear una nueva visualidad o visualización frente al consumidor en una campaña específica. Y ahora no me quiso pasar. ¿Cómo construimos un key visual? Entonces aquí vamos a ir a ese paso a paso de ese resultado que ya visualizamos con el ejemplo de Matoki. Para poder construir un key visual debemos tener en cuenta que siempre dentro del mismo debemos tener una marca y su identificador visual. Debemos tener un concepto creativo que sea único y ligado a mi campaña publicitaria a la cual le voy a hacer el key visual. Y tercero, debemos tener en cuenta en cuáles formatos vamos a trabajar o en cuántos formatos vamos a trabajar para escoger el mejor que sea como el más global para que nos dé un buen ejemplo de la creación de otros formatos con los mismos elementos. Debemos tener en cuenta que vamos a incluir tipografías y obviamente vamos a incluir imágenes y tratamiento de imágenes, es decir, si los vamos a tener con unos colores especiales, con algunos filtros, con algunas texturas o en blanco y negro o con algunas marcas adicionales. Y también, debemos tener en cuenta elementos adicionales de forma que ayudan a la visualización y a la creación de la composición. Luego de tener identificados esos elementos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestro key visual. Esa construcción es hacer una pieza madre, una pieza básica que tiene el concepto completo y estructurado de cómo yo quiero que se vea mi campaña en todas sus piezas. ¿Para qué? Para poder después tener la facilidad de construir en otros formatos o reproducir en otros formatos las piezas acorde a lo que yo quiera como base de mi campaña. Aquí tenemos otros ejemplos que se han generado con este key visual. Este es el key visual de esta campaña, este es el concepto de esta campaña y estas son las piezas que se han generado a partir de ese key visual que está proponiendo y que se debe respetar. Todos tienen, miren, la misma paleta de color, los mismos elementos, la misma tratamiento de fotografías, cómo se colocan las estrellitas, todos esos elementos hacen parte y están constituidos desde este primer key visual o esta primera pieza madre. Pero ojo, no es que nosotros ponemos solamente la imagen y ya, ellos entendieron, no. Si se dieron cuenta, en el otro documento que yo les mostré, dice cómo debemos tratar las imágenes, cómo debemos utilizar las formas, qué significan, cómo las debemos poner, qué colores debemos usar, qué fuentes debemos también utilizar. Esto es lo que nos va a permitir generar unidad de campaña. Dime, Mario. Esa explicación de cómo se pone la imagen, cómo utilizar los colores, eso es como interno entre la empresa o también es para el cliente. No, eso no es para el cliente, eso es para la empresa. Ese key visual es para la empresa, ese key visual es cuando tú tienes, digamos tú, Mario, eres contratado para generar un plan de posicionamiento, la campaña de posicionamiento. Vas a hacer la campaña de posicionamiento y al final tú tienes que dar una pieza gráfica, pero tú no vas a hacer la campaña completa. Tú estás entregando el plan de la campaña. Entonces vas a entregar es un key visual y el diseñador de la empresa o el diseñador que van a contratar es el que va a desarrollar las piezas. Entonces necesita esa pieza madre o ese key visual para poder
saber y entender cómo reproducir, cómo hacer todas las piezas necesarias para esa campaña. Eso no va para el cliente. Ya, ya. Gracias. Vale, con gusto. En ese orden de ideas, ya teniendo como base qué es lo que se quiere y lo que es el Key Visual, vamos a entrar a revisar qué es la actividad que nosotros debemos entregar. A nosotros nos piden, realizar un prototipo de pieza publicitaria o Key Visual. En este punto, obviamente, vamos a tener en cuenta el brief táctico, es decir, todo lo que hicimos de la última campaña que tenemos establecida. Vamos a ir a revisar todos los elementos, el brief táctico, los objetivos, el mercado objetivo target, el arquetipo, el reason why, qué tipo de campaña es la que vamos a hacer, qué tono es la campaña, qué tema es lo que estamos haciendo. Vamos a ir a leer todo ese documento para generar una pieza que se llame Key Visual y que va a representar gráficamente todos los elementos que vamos a generar desde esa campaña y con base en esa pieza publicitaria. ¿Qué debemos realizar? No les voy a, aquí quiero hacer una salvedad, no les voy a pedir sustentación del Key Visual. Vamos a hacer otra actividad diferente, no les voy a pedir sustentación, entonces esto no lo tengan en cuenta, ¿listo? Solamente van a generar un Key Visual, me van a entregar un documento en PDF en donde esté estructurada esa pieza base o ese prototipo de pieza publicitaria como base de campaña y la explicación de cada uno de los elementos que la componen. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces ya sabemos que tenemos que hablar de formas, tenemos que hablar de imágenes, tenemos que hablar de fuentes, tenemos que hablar de paleta de colores básico para establecer mi Key Visual. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento PDF con el Key Visual y lo vamos a entregar en el espacio que se llama Key Visual Creación, que está en la guía número 3 y que desde hoy va a estar, creo que ya está dispuesta, ya verifico si está dispuesta, ya les confirmo, pero desde hoy va a estar ya tanto el material de apoyo como los espacios de entrega disponibles. ¿Cuándo es la fecha máxima de entrega? El día 5 de noviembre. Y en ese orden de ideas, para que ustedes vayan adelantando, vayan mirando, la próxima semana, el próximo martes, cuando nos veamos, no nos vamos a ver el martes, porque el martes es 31 y no les quiero dañar el día de brujitas. Entonces nos vamos a ver hasta el día jueves. El día jueves, sí, el día jueves vamos a realizar, yo aquí tengo un enredo con una temática, bueno, el día jueves nos vamos a ver y vamos a realizar como esas dudas, preguntas e inquietudes que ustedes tengan y vamos a hacer un ejercicio de identificar un Key Visual de campañas ya publicadas. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Vale. Entonces, recuerden que estamos hablando del inicio de la guía número 3, que ya está visible dentro de la plataforma y que a partir de hoy ya la pueden visualizar, ya la pueden ver, ya la pueden trabajar y la van a poder como revisar desde su contenido hasta lo que van a poder trabajar en la actividad como tal. Por ahí vi que alguien estaba escribiendo, dime, dudas, preguntas. Dime, Jessica. Dayanis también por ahí está escribiendo.
Instructora, esa actividad se hace en Illustrator. Sí, señora, esa actividad se hace en Illustrator. Porque si ustedes se dan cuenta, pues estamos haciendo ya diseño de piezas publicitarias. Entonces ya la debemos desarrollar en Illustrator. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, listo, muy bien. En ese orden de ideas, esta es la temática que damos inicio con nuestra guía número 3. Recuerden que voy a ir a mostrarles en la plataforma, hacer un recorrido muy cortito y rápido de lo que estamos hablando en contenido del curso, dentro del proyecto, en nuestra fase de planeación, en nuestra actividad 2, ya tenemos visible la guía de aprendizaje número 3. Esta guía, aquí la tenemos para que ustedes la miren, la revisen y la tengan como caballito de batalla para todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Miren, aquí están todas las actividades que vamos a hacer durante esta guía, tanto en la parte técnica como en la parte de inglés. Acá tenemos las actividades y los espacios de entrega. Miren, aquí ustedes me entregan el Key Visual y aquí está el instrumento de evaluación para que ustedes sepan yo qué les voy a calificar y cuánto vale cada cosa para lograr el 100%. Y aquí también están las otras actividades. Aquí tenemos poquitas actividades. Tenemos 2 espacios de actividad técnica y 2 espacios de inglés. En la segunda de actividad técnica tenemos 3 actividades que vamos a entregar, que son una reflexión de comunicación, una presentación de endomarketing, un plan de endomarketing y un plan de comunicación. En inglés van a estar trabajando un cuestionario, una entrevista virtual y una crónica de un personaje. Y en la segunda parte van a estar trabajando otro cuestionario, un video presentación de un lugar turístico y un documento escrito de postulación de trabajo. Recuerden que acá en la carpeta de cronogramas tenemos el cronograma de la fase. Aquí bajamos y vamos a identificar la guía de aprendizaje número 3 y aquí están todas las fechas de cada una de las actividades a desarrollar, tanto en la parte técnica como en la parte de inglés. Listo, chicos, para que lo tengamos en cuenta. Es supremamente importante y ustedes empiezan inglés la próxima semana. La primera semana está dada para que empecemos la parte de inglés. Y vamos a terminar nuestra guía 3 el 10 de diciembre de este año, ¿vale? Recuerden que aquí van a tener toda la información y el material que lo encontramos acá, donde dice material de formación y no está activo, ya se los voy a activar, discúlpenme, por favor. Material de formación de nuestra guía 3, ya visible, miren, ya visible en una ficha y ya visible, en la otra ficha. Ya está visible en las 2 fichas para que por favor las tengan en cuenta. Tengo que refrescar para poder que se carguen. Aquí el material, ya tenemos el material de la guía 3 en donde vamos a hablar de comunicación, endomarketing, inglés. ¿Listo? Básicamente es lo que vamos a trabajar en esta guía. Vale, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta antes de dar por finalizada nuestra sesión? Vale, entonces en ese orden de ideas les agradezco muchísimo el estar conectados en la noche de hoy. Nos vemos la próxima semana, el jueves, para hacer un ejercicio de hacer un key visual aquí en clase, para resolver las dudas y preguntas que ustedes tengan de lo que van a entregar, porque ya se llega la fecha de entrega y entonces yo necesito poder colaborarles en todas las dudas que tengan. Y si ya tienen algo adelantado, pues muchísimo mejor. Vale, chicos, entonces mil gracias, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, juiciosos. Voy a dar alto a la grabación. Vale, con muchísimo gusto.